Buenos días para todos y para todas. Buenos días, jóvenes en TV. Es un placer acompañarlos en su programa. Hoy nos encontramos reflexionando y construyendo conocimiento desde el CENART. Nuestra agenda del día de hoy nos propone descubrir bajo qué términos éticos se dice todos somos iguales, así como el significado de discapacidad desde la sociología, el derecho y lo ético-emocional. Tenemos una cita con la historia, piratas y piratería en el tiempo. Es martes de filosofía, el tiempo, ¿verdad o no verdad? Fourier y su utopía, y el día que le dieron la cara a Sócrates. Galileo Galilei contra Isaac Newton, una carrera matemática para lograr un avance científico importantísimo, el mejor telescopio. Déjate fluir y que no te atrapen las emociones. Además, ¿qué onda con el amor? Si no es saludable, cuidado. No te claves en las redes ni te pierdas en el océano digital. Autogestión de tiempos y planeación de actividades. Esto y más en Jóvenes TV. ¡Comenzamos! No quiero ser emperador. No es lo mío. Yo no quiero mandar ni conquistar a nadie. Quisiera ayudar a todos si fuera posible. Judíos, gentiles, negros, blancos. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para cada uno de nosotros y nuestra tierra es rica y alimenta a todos. Con este discurso, Chaplin culmina una de sus grandes actuaciones, en El Gran Dictador. Es uno de los discursos más recordados en la historia del cine. Porque imagínense, a un político siendo el ser más empático e iluminado de todos. El Gran Dictador es una película que nace de un afán satírico, pero el espíritu humanista de Chaplin nos lleva a entender un solo mensaje: todos somos iguales. Esto es Jóvenes en TV, donde defendemos que todos los seres humanos tienen el mismo valor por el hecho de serlo. Aunque no seamos idénticos, todos somos iguales. Comenzamos. Chol, Chuj, Celtal, Maya, Chichimeca, Pame, Huasteco, Huichol, Cora. Las identidades indígenas son parte de nuestro país y son parte de quienes somos. Aunque no somos idénticos, todos somos iguales. A continuación, escucharemos al antropólogo Víctor Manuel Rojo, quien nos va a platicar sobre la identidad indígena. Mi nombre es Víctor Manuel Rojo Leiva, soy director ejecutivo de investigación en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se reconocen como pueblos indígenas los que hablan alguna lengua indígena, todavía originaria, y son 68 pueblos los que se reconocen en México. Ahora, por efecto de la migración, encontramos la presencia indígena en todo el país, en todos los estados, en las grandes ciudades y desempeñando múltiples actividades productivas. Podríamos señalar el náhuatl, que es la que se habla por el mayor número de indígenas mexicanos. Después tenemos el maya y el zapoteco, que son de las más habladas, también el mixteco. Y después van bajando en número. La presencia indígena permaneció durante muchos siglos en todo el país, permanece todavía, pero no han tenido todas las oportunidades para poderse desarrollar plenamente en lo productivo y en lo económico. Pues ahora resulta que por el manejo de los recursos naturales, muchos de ellos coinciden con áreas naturales protegidas, porque ellos supieron proteger la naturaleza. Los indígenas tienen una relación directa con la naturaleza, saben que vienen de allí, saben que la necesitan para transformarla para poder sobrevivir. Nos encontramos con el maestro David Fernández Dávalos, exdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, exmiembro del International Council on Human Rights Policy y ex rector de la Universidad Iberoamericana de México. Mucho gusto y muchas gracias por aceptar la entrevista con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer. Se habla en muchos sentidos de varios tipos de igualdad. ¿Cómo podríamos definirla desde los derechos humanos? Habría que hablar en primer lugar de una igualdad jurídica. Es decir, todos somos iguales, hombres y mujeres, delante de la ley, y además es un mandato de ley el que todos seamos tratados como iguales. Algunos otros hablan de una igualdad natural,
Esto es, aquellos justnaturalistas que dicen que los seres humanos nacemos iguales y que por el hecho de haber nacido como seres humanos, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones unos y otros. Lo cierto es que la ley prescribe que somos iguales, pero de hecho, en la realidad somos distintos, es decir, somos diferentes, pero además somos desiguales. Unos tienen más bienes que otros, unos tienen posibilidad de acceso a satisfactores y otros no los tienen, y entonces hay discriminación en la realidad. Entonces, el principio de igualdad nos va a garantizar el que digamos que somos iguales hombres y mujeres todos, independientemente del credo, color de piel, preferencia sexual o lo que sea, nos va a garantizar la diferencia, es decir, que podemos ser diferentes, distintos, pero al mismo tiempo va a condenar las desigualdades. El ser iguales es un derecho humano y el no ser discriminado es también otro derecho humano derivado del anterior. El principio de igualdad es transformador y somos iguales ante la ley y somos iguales también por naturaleza humana. ¿Cómo se define la discriminación y qué tipos de discriminación existen en nuestro país? Bueno, discriminar a alguien es menoscabar, quitarle la posibilidad de acceder a bienes, servicios, a satisfactores. Es excluir, sobajar, prohibir acceso a ciertas cosas por razón de su raza, por razón de sexo, por temas de origen, por condición física, por color de piel, por orientación sexual, por estado de salud, por apariencia. Es decir, hay campos de la realidad personal, de la realidad social, sobre los que se asienta la discriminación. En México, las principales discriminaciones que existen son sin duda el tema de género, es decir, hacia las mujeres. Todavía a las mujeres se les niega la posibilidad de disfrutar de tiempo libre, de autodeterminación, de modo de vestir, de seguridad, etcétera, por el hecho de serlo. El tema del origen, es decir, a las personas indígenas, miembros de los pueblos originarios, también se les desprecia. A mí me consta que a un indígena que iba descalzo no lo dejaron entrar a un avión. El color de piel, las personas morenas, está probado, tienen menos posibilidad de acceder a puestos de dirección que las personas que tienen piel blanca o por lo menos no morena. Y el tema de la orientación sexual también es un tema muy importante de discriminación en nuestro país. Las personas no heterosexuales o de la diversidad sexual son estigmatizadas, son objeto de burlas, se les restringe mucho de sus derechos, pero sobre estos terrenos creo que son las principales discriminaciones que todavía vivimos en nuestro país. Escuchamos de políticas discriminatorias, países que discriminan abiertamente y todo eso nos parece fácil de identificar. Pero ¿en qué aspectos de nuestra cotidianidad se pueden manifestar la discriminación de una manera más velada? Eso es de lo cotidiano, de la vida diaria, y ahí se manifiesta la discriminación, pero vamos a poner otros ejemplos. Los cadeneros en los antros. Cuando un cadenero a la entrada del antro y dice, tú sí entras y tú no entras, y generalmente deja entrar a las personas de tez blanca o que aparentemente tienen capacidad de consumo, que son ricas, y desprecian a quienes tienen piel morena o no les ven pinta de consumidores fuertes. Eso es una acción discriminadora cotidiana que aceptamos resignadamente cuando es además una violación de la ley. O cuando las mamás les dicen a los hijos, a ver, fulana de tal, prepárale el desayuno a tu hermano.
ese es una discriminación en razón de género que es cotidiana y está normalizada. Entonces, a los hombres se nos atiende y las mujeres son las encargadas del cuidado. O a las personas que viven con VIH, por poner la situación de salud física o de condición, no las contratan y les hacen confesar si tienen VIH para no contratarlas o las despiden del trabajo. En los aeropuertos, yo he ido con una compañera académica que se viste de indígena. Los agentes de migración siempre la detienen a ella, nunca a mí. Entonces, está el chip discriminador integrado aquí. Pero también hay discriminaciones institucionales. Por ejemplo, los indígenas tienen la peor de las educaciones en este país. Y es una discriminación institucional. Es decir, el sistema educativo funciona de suerte que a la población urbana se le da la mejor educación y a la que más lo necesita, que son los indígenas, tienen una educación terrible, francamente mala, que les impide luego acceder a niveles superiores de educación. La verdad, nuestro país, más allá de lo que decimos, vivimos y naturalizamos una serie de discriminaciones que menoscaban el acceso a los derechos y al disfrute por igual de todos y todas. Recientemente hemos escuchado y leído sobre la polémica de la discriminación y humor en podcasts, programas de radio, incluso en caricaturas e historietas. ¿Usted cree que es necesario cambiar las cosas de las que nos reímos o de las que nos reíamos en el pasado? Está bien que los mexicanos nos sigamos riendo, como siempre, de la desgracia, en los tiempos malos hacemos chistes, pero sí creo que tenemos que cambiar de sentido del humor cuando se refiere uno a condiciones físicas o condiciones sociales de las personas. No hay que hacer chistes sobre rasgos de las personas que no pueden cambiarse o que les tocó en suerte o a los que tienen derecho. Es decir, es muy fácil y se hacen muchísimos chistes sobre gays y lesbianas. Es absolutamente fácil, pero se hace un retrato ridículo. O cuando decimos, trabajo como negro, es otra manifestación de racismo. O hacemos chistes sobre los indígenas. Ahí están las figuras de la India María y de tantas comediantas que han hecho chistes o comediantes también sobre los indígenas. Creo que esto lastima la sensibilidad de estas personas y es un sentido del humor pues muy ramplón, muy fácil, muy superficial. Hay que hacer chiste inteligente, profundo, que rete, no que haga burla de la apariencia o del origen o de las posibilidades que alguien ha tenido en la vida, de las que no es responsable. Esto es lo que creo, francamente. ¿Cuáles crees que podrían ser algunas acciones cotidianas que los jóvenes podrían practicar para evitar la discriminación? Es una estupenda pregunta, porque la discriminación se acaba no por ley, sino cambiando las actitudes personales y la conducta social. Y entonces es justamente los jóvenes los que nos pueden ofrecer una cultura distinta a la que tenemos hoy. Y entonces, ¿qué se me ocurre? Primero, que los propios jóvenes, ellos y ellas, no discriminen, es decir, que caigan en la cuenta de estas cosas y no avalen discriminaciones ni discriminen ellos mismos. Y entonces el segundo es que enfrenten al discriminador, a la discriminadora, ¿verdad? Promover la inclusión. Es decir, aquellas personas que tienen una cierta desventaja social por su origen, orientación sexual o por color de piel, que sean incorporadas de una manera festiva, no como caridad, sino como quien realiza un derecho. A la hora de la hora es la diversidad humana la que nos enriquece y nos posibilita experiencias distintas. A nivel país, México,
¿Cómo podría erradicar la discriminación? Quiere decir que haya políticas públicas que favorezcan la inclusión y el empoderamiento de aquellos sectores desaventajados. Las empresas, por ejemplo, tengan la obligación o se propongan a sí mismas contratar personas de la tercera edad o contratar personas de la diversidad sexual o tener un porcentaje determinado de mujeres provenientes del campo, etcétera. Estas son acciones afirmativas, es discriminación positiva, es decir, promueves que alguien se fortalezca, se incluya, es otra de las acciones. La verdad es que siempre, y esto no lo he dicho y vale la pena subrayarlo, siempre detrás de una discriminación estructural o de grupo hay un interés económico, hay un interés de sacarle provecho económico a esas personas. La discriminación indígena en el país ha tenido como finalidad o lo que la ha aceitado es el lucro, el poderse aprovechar de la mano de obra barata después de haberlos despreciado, ninguneado, y entonces no les pagas a las trabajadoras domésticas, no les pagas a los albañiles lo que tienen que tener, desde los encomenderos. Generalmente hay algo de esto en toda dinámica discriminadora. Vamos a ver una cápsula y volvemos con el maestro David Fernández Dávalos. El camino chamánico, desde las tradiciones que yo sigo, son una forma de vida. Es recomunicarte con la naturaleza, darte cuenta de que perteneces a un todo, darte cuenta del respeto que le tienes que tener al todo, darte cuenta de que cuando no estás en comunión con ese todo, tampoco estás en comunión contigo. Y como que todo lo que estás haciendo mal hacia afuera, a final de cuentas te lo estás haciendo a ti. Hola, yo soy Tatiana Solana, tengo 45 años, tengo una tienda de productos orgánicos y naturales. Yo crecí en un entorno totalmente agnóstico. Yo no hice primera comunión. En mi casa no se usaba eso, punto. Me convencí de que sin duda existe Dios y creo en Él absolutamente. Fue cuando tuve un accidente de coche en el que casi me mato. Mi búsqueda ya en esta parte de la que platicamos del chamanismo fue cuando conocí a través de un muy amigo mío a uno de mis maestros que se llama Ichiro. Y empecé a hacer pues trabajo espiritual, trabajo de energía, ¿no? Él trabaja mucho con Qigong, con plantas maestras. Y ahí fue donde realmente como que empecé a tener algo mucho más formal. Desde la parte que yo practico, que es la parte del chamanismo andino, hasta hinduismo, budismo, hay como mucho, ¿no? Me parece que todas las tradiciones indígenas se tocan. Me parece que en todas había esta sensación y esta conciencia de unidad. Creo que en realidad todas las culturas indígenas, desde lo más arriba hasta lo más abajo del continente e inclusive otros continentes, estaban muy conectados. Pero lo que te decía aquel día, ¿no? Me parece que es más un estilo de vida, me parece que es más una forma de espiritualidad y una forma de darte cuenta qué tanto estás tú en contacto con el resto del universo, más que algo de poderes sobrenaturales. Seguimos con el maestro David Fernández. No todas las formas de discriminación se corresponden con las desigualdades. Hablemos de las desigualdades. Maestro, ¿cuáles son las principales formas de desigualdad que enfrenta nuestro país? La desigualdad es algo contra lo que hay que luchar al revés de con las diferencias. Las diferencias hay que respetarlas. Y las principales desigualdades
que hay en nuestro país es la desigualdad económica, que es una violación en sí misma a los derechos humanos, y la desigualdad de género también. Ya decíamos que las mujeres tienen mayores restricciones para acceder a trabajos decentes o de calidad, tienen mayores restricciones para acceder al ocio, la diversión, están recluidas en el hogar, etc. Entonces, estas desigualdades, en mi opinión, son las dos más importantes desigualdades que hay que combatir para que seamos cada vez más iguales. ¿Qué es la desigualdad económica? La desigualdad económica es desigualdad de ingreso, efectivamente, es decir, que unos reciban, por ejemplo, en algunas de nuestras empresas, el jefe gana 60 veces más que el trabajador que gana menos. Esta diferencia salarial es una diferencia de ingresos que fortalece una desigualdad económica muy importante. Entonces, a quien recibe menos ingreso tiene acceso, ya decíamos, a educación deficiente, no tiene posibilidades de ocio, no puede ir al cine, no tiene biblioteca, no tiene espacio para estudiar, no tiene posibilidad de automóvil. Por supuesto que no va a viajar a los Estados Unidos si no es de mojado a trabajar, pero como satisfactor no lo hay. También hay dificultad o diferencia de acceso a la seguridad. Los grupos más desprotegidos son los pobres en este país, son a los que asaltan en las combis o viven en colonias donde el narcotráfico o el narcomenudeo pulula y explota y hay guerras entre pandillas, o las mujeres más expuestas a la violación son las mujeres pobres, indígenas, etc. Entonces, ser pobre no es solo carecer de dinero, es desigualdad social, sí, pero es personas seguras, muy echadas para adelante, que controlan todo frente a personas que solo padecen la realidad, que no saben ni cómo habérselas con la realidad, que viven la inseguridad, el desprecio, la falta de trabajo decente, etcétera. Esa es la desigualdad social. Así es como la habríamos de definir. ¿Cómo cree que se puede combatir la desigualdad económica? Tendríamos que echar a andar políticas de redistribución del ingreso. ¿Esto qué quiere decir? Impuestos progresivos, es decir, que la gente que tiene más dinero pague más impuestos. Ahorita ya en Estados Unidos y en Escandinavia los grandes ricos están diciendo, cóbrenme más, porque ya la separación es tan grande entre los que tienen menos y los que tenemos más, que este sistema se hace inviable. Aumento del salario mínimo, de los ingresos de las familias, es decir, un salario constitucional, un salario remunerador que dé posibilidades de acceder a todos esos bienes. También las transferencias directas que ahorita está haciendo el gobierno es un mecanismo de redistribución del ingreso, pero también transferencias indirectas, no todas tienen que ser directas. Una transferencia indirecta es que yo construya centros de salud o escuelas buenas de primera, que capaciten mejor a los profesores que dan clases en los sectores rurales o indígenas. En fin, son transferencias directas o indirectas. Entonces, estas cosas son mecanismos muy probados que funcionan efectivamente, pero que tiene que haber voluntad política en el gobierno y tiene que tener el poder o la posibilidad de hacerlo. Es decir, una correlación de fuerzas que haga que estas políticas sean viables y respaldadas socialmente. ¿Cuáles son los tipos de desigualdad social más apremiantes? El tema del empleo digno es otra cosa. Empleo bien remunerado, ya decía, empleo constitucional. En Naciones Unidas se habla de empleo decente. Respecto de la desigualdad de género, tendríamos que tener muchas políticas de respaldo a las mujeres.
Por ejemplo, a igual trabajo, igual salario. Hoy está probado que las mujeres por igual trabajo perciben 16, 18, hasta 30% menos que los varones, si fuera. Luego está el tema del techo de cristal, es decir, las mujeres van ascendiendo hasta un determinado nivel en el escalafón empresarial del cual no pueden pasar porque los grandes empleos en una empresa están reservados para los varones. La desigualdad de acceso a cargos, por ejemplo, en los ejidos, ellas no pueden en muchas ocasiones acceder a cargos comunales o ejidales o cuando se hereda la tierra, la viuda no puede heredar sino el hijo, etcétera, en distintos lugares en el país. El mejor alimento es para los varones porque van a ir a trabajar al campo. Y entonces las que sufren más de menor alimento son las niñas. También cuando solo puede ir alguien a educarse, son generalmente los varones los que van a educarse porque con la niña, como se va a casar, no necesita ser licenciada ni arquitecta ni nada de esto. Hay una serie de limitaciones estructurales, lo que decía también al principio. La ley dice que somos iguales, pero en la realidad no lo somos. Son machismos cotidianos que ponen en desventaja a las mujeres para tener satisfactores, para tener trabajo, para tener poder, para determinarse a sí mismas con libertad o en todo caso en acuerdo con su pareja. Pues ya para concluir, maestro, ¿cómo ve usted el futuro de igualdad en México? La discriminación y la desigualdad no se superan por la inercia. Si creen que sin hacer nada esto se va a ir superando, es una ilusión. Se requiere de lucha, se requiere de organización, se requiere de pensar y tomar acciones educativas, ideológicas, políticas, sociales. ¿Por qué cosas tendríamos que luchar o seguir luchando? Ya adelantaba, por políticas públicas incluyentes, por mecanismos de discriminación positiva o de acción afirmativa que favorezca a los grupos que tradicionalmente han sido excluidos o discriminados, en contra de leyes y en contra de estructuras sociales discriminadoras. Si me piden una receta, 3 componentes de la receta. 3. Luchar por más democracia, seguir luchando por más democracia y terminar luchando por más democracia. Es decir, participación de todos y todas, capacidad de determinar qué es lo que el Estado y el gobierno tienen que hacer. Esta concepción de democracia participativa, incluyente, plural, diversa, es el tipo de sociedad que queremos. No me queda más que agradecerle. No, yo agradezco muchísimo esta oportunidad de hablarle a los muchachos y muchachas. La verdad es que ahí está nuestro futuro y en ellos está el que esto camine de una manera positiva. Muchas gracias, maestro. Un placer. Gracias a ustedes. Amigos, continuamos en Jóvenes en TV. Ustedes ya lo saben. Toda exclusión o distinción fundada en la raza, el sexo, la religión, las opiniones o el lugar de nacimiento se llama discriminación. Si quieres más información, consulta el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, órgano del Estado mexicano que, como su nombre lo dice, se encarga de promover el derecho a la igualdad, precisamente el primero de los derechos fundamentales plasmados en nuestra Constitución. No olviden que en Jóvenes en TV queremos escucharlos y leerlos. Escriban a nuestras redes sociales, exprésense, díganos qué les parece el programa, los temas y nuestros invitados. Nosotros seguimos en Jóvenes TV. Quédate con nosotros, que viene un tema antiguo, pero muy vigente. Es noticia de todos los días. Vamos a revisar la historia de la piratería, el robo y sus consecuencias sociales. Vamos a hacer conciencia histórica.